El eclipse solar del León, hemos querido llamarlo. ¿Por qué? Pues porque va a ser un eclipse en Leo, un eclipse que va a ocurrir en España y que hacía ya pues, muchos años que no pasaba, ¿no? Que teníamos como esa oportunidad de ver un eclipse solar, porque, a ver, realmente eclipses ocurren siempre solares y lunares. Lo que pasa es que no siempre pues, se tiene esa oportunidad de estar en la franja donde ocurre el acontecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues antes que nada, creo que es conveniente que pues Sara y yo nos presentemos, ¿no? Si quieres empezar tú, Sara. Vale, claro, sí. Bueno, mi nombre artístico es Shantiva, ¿vale? Ujú. Bueno, ahora mismo yo soy una persona muy creativa también, que le gusta mucho el diseño y estar en el mundo, ¿no? En el mundo consciente. Ahora mismo estoy trabajando mucho con el tambor chamánico como herramienta que nos lleva a viajes y nos lleva a una introspección, pues porque trabaja mucho con el tema del cerebro y cómo podemos sanar heridas y podemos, pues bueno, llegar a lugares que no sabíamos que existían, ¿no? También me gusta mucho trabajar con el tema del cuerpo, del baile, de la expresión, el tema de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo un poquito con esto, con sacar del subconsciente esas sombras y sobre todo llevarlas a la luz, a la diversión, al juego, a partir del cuerpo. Entonces, bueno, eso soy yo, es Shantiva. Me encanta. Muchas gracias, Sara. Mira, te digo. Ella mágica, ella Leo, siempre brillante. Muy bien, pues nada, me presento. Yo soy Vivi, la Vivi Astral. Soy astróloga, tarotista. Tengo el sol en casa 11. Eso en astrología significa que me encanta reunir, agrupar, hacer eventos. Y esto lo he descubierto este año, ¿no? Después de 28 años que tengo. Cuando también una misma se da como ese permiso, esa oportunidad de crear algo que esté alineado y que no, sobre todo que no tenga que resultar difícil, ¿no? Es como que van apareciendo esas cosas, esas oportunidades, las cuales también pues siento que de alguna forma se tienen que compartir, ¿no? Con el resto de personas. Siento que estamos en un despertar espiritual tochísimo, que toda la energía es indispensable, o sea, toda presencia, todo ser humano es indispensable ahora mismo porque tal y como está el mundo, necesitamos como poner de nuestra parte en entender la Tierra, sus ciclos, el universo, la naturaleza, las personas. Entonces, bueno, pues así me defino y así me he querido presentar hoy, por lo que sea. Qué bonita, qué bonita. Así que nada, vamos a ser vuestras facilitadoras o acompañantes en este taller, ¿no? Que hemos decidido crear las dos juntas. Bien, seguimos. Pregunta, ¿debería ver el eclipse? Sí, pero con gafitas, ¿vale? Yo no soy astrónoma, pero como ahora se está diciendo mucho esto de cuidado con la retina y con los ojos, quería recordar que si vais a ver el eclipse, que os pongáis las gafas que estén, que sean específicas para esta actividad, porque unas gafas de sol pues no son suficientes y además la retina del ojo no siente dolor, así que se pueden generar heridas en los ojitos y veía conveniente como empezar por esto, ¿no? Vale, a nivel energético, ¿no? Que ahora ha habido como un boom en redes sociales de debería ver el eclipse, no debería de verlo, está abriendo un portal como hacia la oscuridad, hacia lo oculto. Vale, a ver, es importante tener claro que la espiritualidad no atiende al miedo. O sea, es muy importante y sobre todo en este eclipse que es Leo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, la autenticidad, el brillo, la confianza en una misma, en uno mismo, que hagamos caso de nuestra intuición, ¿no? Entonces, es importante que sea cual sea, uy, se me ha ido por ahí, que sea cual sea la decisión que tomes de verlo, de no verlo, ¿no? O sea, basándote un poco en la necesidad que tú sientas a nivel interno, que no tengas miedo y que todo está bien, todo está correcto
si nace de la luz de tu interior y de tu intuición. Entonces, por mucha información que podamos llegar a recibir en redes sociales o por parte de otras personas, lo más importante es que confíes en tu criterio y que no entremos como en ese discurso de qué se puede hacer o qué no se puede hacer en la astrología, en la magia, en la espiritualidad, porque, bueno, siempre lo decimos Sara y yo, ¿no? Nosotras creemos en una espiritualidad libre que quizás lo que a ti te funciona, a otra persona no y viceversa. Entonces, ante nada, libertad. Y partiendo de esas bases, vamos a hablar de qué es un eclipse, ¿no? Que muchas veces, esto parece como una clase del cole de ciencias naturales, pero creo que es importante entender cuál es el movimiento y lo que está ocurriendo en el cielo. Vale, nosotros estamos en el planeta Tierra. Para que un eclipse ocurra, en este caso un eclipse solar, se tiene que poner la luna en el mismo eje, ¿no? O sea, se tiene que encontrar con el Sol, en el eje del Sol, ¿no? O sea, tienen que coincidir y hay una parte del planeta Tierra en la cual se puede observar ese fenómeno en el cual el Sol se tapa. También puede ocurrir un eclipse lunar y lo vamos a ver más adelante, que siempre que hay un eclipse solar, a los 20 días, a las 2 semanas, ocurre uno lunar. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llaman los nodos, que esto sí que veía conveniente como tratarlo, ¿no? Que en astrología los nodos son puntos cardinales matemáticos en los cuales, pues si la órbita del Sol, pongamos, es esta y la de la Luna es esta otra, pues los nodos son esos dos puntos cardinales en astrología donde se encuentran el Sol y la Luna. Para que un eclipse pueda ocurrir, tiene que estar los nodos muy cerquita del Sol y de la Luna cuando hay una luna nueva, ¿no? En este caso. Es decir, que la luna se pone al lado del Sol y que por tanto, pues es como que la tapa, ¿no? O sea, el Sol brilla tanto que se ve la parte oscura de la luna y no podemos observarla pues porque está tapada por la luz del Sol, ¿no? Tenemos que tener estos, como estos iconos, ¿no? Este es el nodo sur, este es el nodo norte, cerca del Sol y la Luna, para que pueda ocurrir un eclipse. Si el nodo, por ejemplo, estuviese aquí y el Sol y la Luna coincidiesen, sería una luna nueva, no un eclipse, porque no estarían como en el mismo eje. Esto para hablar un poquillo a nivel más técnico de qué es, ¿no? A nivel astrológico. También quería comentaros, bueno, pues que tenemos un grupo de meditación, espiritualidad y magia creado en Madrid, pero que bueno, que también hacemos cosas online como en las que estáis ahora mismo presenciando. Y quería invitaros, si no estáis ya dentro, a que os unieseis al grupo de WhatsApp, porque el grupo de Meetup al final es solo para subir los eventos y en el grupo de WhatsApp pues ahí hacemos más comunicaciones, vamos creando como más actividades, más cosillas y pues para que podáis estar al día de todos he puesto aquí un código QR para que podáis entrar. Eso tendría que haberlo dicho antes, pero se me ha olvidado, así que lo digo ahora. Seguimos. Vale, estábamos hablando de los nodos, ¿no? Cuando tenemos un eclipse en el cual el Sol se junta con la Luna y con los nodos, pues es importante tener en cuenta cuál de los dos nodos están actuando, ¿no? Los nodos son esas polaridades que os hablaba antes y podemos imaginarlo como si fuese una especie de imán, ¿vale? Tiene una polaridad positiva y una negativa. La polaridad positiva normalmente es el nodo sur. En astrología habla de aquella tendencia a la que solemos ir de manera natural, lo que nos resulta fácil, en lo que estamos cómodas y cómodos, ¿no? Y decimos, pues por ejemplo, me siento más cómoda estando con personas. Ese es nuestro nodo sur, ¿no? ¿Cuál sería el nodo norte? Es como una dirección nueva que da un crecimiento como mucho más
grande, ¿no? Porque te saca de tu zona de confort, te está llevando a lugares nuevos, hay como un crecimiento mucho más fuerte y mucho más exponencial que si nos quedamos en el nodo sur. En este caso, en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto, el nodo norte sería estar sola, ¿no? Si yo me siento normalmente a gusto estando acompañado o estando acompañada con personas, el nodo norte sería irme al lado opuesto, que sería hacer algo nuevo, ¿no? O sea, completamente sola, diferente, viajar sola, aprender sola, irme al opuesto. Entonces, cuando juntamos el sol, que también es la identidad, ¿no? Con la luna, que son las emociones, y el significado del nodo sur, porque en este caso va a ocurrir el eclipse en el nodo sur, vemos una situación en la cual donde debería de haber luz, que es el sol, que es la identidad, que es lo que damos y brilla, ¿no? De repente se tapa por la luna, que a nivel simbólico son las emociones. Entonces, hay un momento de cierre, ¿no? De decir, vale, esta es mi identidad y esto es lo que yo he pensado que he construido hasta ahora, pero llegan las emociones y llega un movimiento astrológico que tapa lo que pensábamos que era nuestra identidad y hace que salga a la luz lo real, ¿no? Lo que estaba escondido y no queríamos ver, pero pues que de alguna forma estaba presente aunque no quisiésemos verlo. Y aquí, bueno, esta es un poco la explicación que estaba haciendo antes de qué es luna nueva, lo que decía del sol, que habla de una identidad, de un nuevo ciclo, de sembrar también, porque las lunas nuevas sirven para sembrar, ¿no? Y la luna llena, 6 meses más tarde, se supone que es como la recolecta, ¿no? O sea, el recolectar lo que he sembrado. Entonces, pues bueno, básicamente lo que os estaba diciendo antes, ¿no? Va a llegar como un nuevo comienzo, nuevos inicios que te obligan también a tener que soltar, a tener que dejar atrás y encontrarnos con ese vacío de aquello que pues no veíamos, ¿no? Que queríamos retener, estaba oculto, igual oculto por el brillo de nuestra identidad, pero que ahora ha salido a la luz y que de alguna forma nos está pidiendo que dejemos ir. Por eso los eclipses nunca son fáciles, ¿no? Porque se pueden tratar de dos formas. O sueltas el control y le das ese permiso a la vida de que se abran nuevos caminos, pero dejando atrás lo viejo y lo que ya no resuena, o estamos como en esa necesidad de control, de retener, de no quiero soltar viejos patrones, viejas dinámicas de pensamiento, los bucles mentales, ¿no? No quiero ver lo nuevo porque también me asusta y entonces ahí es cuando la vida te cambia las cosas por fuerza, ¿no? O sea, de manera forzada. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que cuanto más soltamos el control, más la vida nos dice, muy bien, ¿no? Ese es el camino, soltar el control y te van llegando las cosas, aunque sea incómodo, pero de una manera como mucho más liviana. Cuando estamos en lucha con la vida y estamos en tensión y reteniendo, al final la vida descoloca, ¿no? Y a lo mejor nos deja sin trabajo, rompemos con una amistad, rompemos relaciones. En este caso, bueno, pues la identidad, ¿no? Que ahora lo vamos a ver un poco la dualidad entre Leo y Acuario, ¿no? Que ahora estamos muy en ese eje del león, que es el yo, quién soy yo, cómo me identifico, cómo me valoro y cómo brillo, ¿no? en la vida, en el mundo, y luego Acuario que es la comunidad, el grupo, lo que la sociedad espera de ti, ¿no? Que hagas por los demás. Entonces, bueno, quería dejar aquí como un pequeño escrito, una pequeña explicación, pues para también de forma visual que se pudiese ver de manera más entendible, ¿no? ¿Qué podemos sentir? Pues lo que hemos visto, inseguridad, pérdida, malestar, descoloque, incertidumbre, a lo mejor tenemos la mente como mucho menos brillante y decimos, a mí por ejemplo me ha estado pasando, ¿no? Bueno, iba a decir estos días, pero este último mes, que no son estos días, me ha estado pasando que tenía la mente como
muy poco enfocada, ¿no? De repente me llegaba mucha claridad, pero la perdía y trataba de encaminar y de encontrar una estructura y no la encontraba. No era como todo el tiempo esa búsqueda de y ahora quiero dar otra dirección, pero la estoy forzando, no estoy dejando que fluya y es esa sensación de pérdida de control, ¿no? De que las cosas ocurren, pero no ocurren cuando tú las buscas o cuando tú las quieres. Por eso es muy importante, y he querido poner aquí como una recomendación, esperar a tomar decisiones a que pase el eclipse, porque normalmente con los eclipses no hay una energía clara, no hay una claridad que nos permite ver qué es lo que realmente queremos hacer, qué camino queremos tomar, ¿no? Y a partir de ahí sí que he visto también conveniente, después de explicar todo lo que es el eclipse, qué es lo que puede traer, cómo ocurre, ¿no? ¿Qué es o qué significa el signo donde está ocurriendo? En este caso, el signo de Leo. Leo es el yo, en esencia, ¿no? Es la creatividad, mi voz, mi deseo, quién yo soy, ¿no? Mi autenticidad, ese brillo interno que tenemos todas y cada una de las personas que vivimos en este mundo, ¿no? ¿Quién soy en mi esencia? Sin necesidad de compararme, sin necesidad de ponerme una máscara, simplemente siendo y disfrutando de quién soy, ¿no? Que es complicado porque al final también, pues bueno, estamos viviendo la era Acuario, que es el opuesto complementario a Leo, en la cual está Plutón y en la cual pues se han disparado, si ya estaba ocurriendo, ¿no? Al principio de los, 2000, 2010, ¿no? Empezó a haber un boom tecnológico, que si las redes sociales, Twenty, Facebook y ahora con Instagram es como un boom tremendo, ¿no? Se expone a la sociedad algo pues que hasta entonces había sido privado, ¿no? Ahora ahí como pues se suben fotos a Instagram, se cuenta el día a día, quién eres, cómo estás, ¿no? También es una forma de llegar a más personas y de comunicar, pero al mismo tiempo ha traído esa dualidad de me estoy mostrando auténtica en redes sociales o me estoy poniendo una máscara, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo también la sociedad está diciendo cómo que han cambiado las prioridades. Antes a lo mejor estaban más enfocadas a tener un hogar, tener un coche y eso es lo que te daba el estatus y ahora en cambio tener estatus es tener más likes o tener más seguidores. Y eso es mucho esa energía, ¿no? O sea, ese es el ejemplo de la energía Leo y Acuario, en la cual ahora con Plutón en Acuario nos está diciendo muy bien la tecnología, muy bien los avances, pero ¿qué de todo esto es real? ¿Realmente Instagram es una comunidad? ¿No? O sea, Acuario es muy de hablar de comunidad, de colaboración, de revolución social. Y ese Plutón en Acuario nos dice, ¿realmente esto es auténtico, esta comunidad? ¿O estamos como detrás de una pantalla de manera anónima, interactuando con gente sin crear del todo lazos, ¿no? O sea, es como esa dualidad entre la individualidad y el grupo. Pues en este caso, el eclipse en Leo, yo siempre lo he definido como la caída del ego, ¿no? Es como llega un momento en el cual, tanto a nivel interno como a nivel social, este eclipse está pidiendo que caiga el ego, ¿no? Que dejemos de, pues hay muchas figuras, ¿no? A nivel político que aparecen pues con su forma de comunicar, su forma de tomar decisiones, de actuar, es como muy individualista, muy hecho desde lo económico, desde lo material. Y este eclipse está diciendo, está bien alinearte con quién eres y con tus deseos y tu identidad, pero cuando tomes las decisiones es importante también tener en cuenta al grupo, a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Porque si no, esos egos se van a ver afectados. Y como decíamos antes, si tú no sueltas ese control,
y permites que salga una parte de ti que a lo mejor ha estado escondida hasta ahora, la vida va a hacer que pues esas apariencias caigan, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos querido plantear un poco como estas reflexiones, ¿no? ¿Quién soy en un mundo que intenta definir quién debo ser? ¿No? Ese es un poco lo que comentábamos antes de las redes sociales. Vale, muy bien, pero ¿quién soy yo? Todo el mundo me está diciendo lo que debo hacer o dejar de hacer, pero ¿qué es lo que quiero yo, ¿no? En mi esencia, en el fondo de mi corazón. ¿Qué es lo que tengo yo para dar al mundo, ¿no? Esa es un poco la energía de Leo. El león que da, que provee, que cuida, los leones, las leonas, ¿no? Y de forma muy instintiva. Es importante pertenecer sin desaparecer, porque Leo también dice, no te puedes esconder, o sea, no puedes esconder tus dones, los tienes que poner como al servicio de la vida y ahora es el momento de hacerlo y de avanzar incluso sin saber muy bien hacia dónde estamos yendo, ¿no? Lo importante es como caminar hacia esa búsqueda de tu autenticidad. Y bueno, quería comentar pues que como lo que dijimos antes, ¿no? Los eclipses siempre vienen de 2 en 2. Ya tuvimos uno en febrero en Acuario y uno lunar más tarde el 3 de marzo. Este eclipse del 12 de agosto será en Leo y el 28 de agosto tendremos un eclipse lunar. ¿Esto qué significa? Pues lo que vimos antes, ¿no? La luna se supone que tendría que ser llena, pero como la Tierra está en el eje del Sol y la Luna, pues se tapa y no se puede ver, ¿no? Es un eclipse lunar. ¿Qué significa? Si el eclipse solar habla de la identidad y de sacar de tu vida aquellas cosas que ya no resuenan contigo, el eclipse lunar es como mucho más suave, mucho más centrado a integrar a las emociones. Entonces, no os preocupéis porque todo lo que se remueve o se revuelve en el eclipse solar, el eclipse lunar lo cierra, ¿vale? Hay como una apertura del 12 al 28 de agosto que vamos a poder seguir sintiendo un poco como esa energía del eclipse en Leo, pero cuando llegue el eclipse lunar en Piscis, las emociones se bajarán, habrá como una fe, ¿no? Porque Piscis también es lo espiritual, la conexión con el universo, la conexión con el todo, se despertará o se revelará como una emoción mucho más grande, ¿no? Más, yo lo llamo espiritual, pero es como más en conexión con la vida y con el universo. Y bueno, aquí quería mostrar un poco cuáles son las cartas de los dos eclipses. Este es el eclipse que tendremos mañana. Podemos ver que hay un Marte en Cáncer, ¿no? Entonces es la forma de movernos tiene que ser desde lo que sentimos, desde nuestro mundo emocional, ¿no? Y es que al fin y al cabo también hay mucha energía en Leo, tiene que haber un movimiento, tiene que ocurrir algo que la vida nos lo está pidiendo y va a ser un movimiento pues de fuego, de acción, ¿no? Aunque luego tenga que estar alineado con lo que sentimos. Es importante sentir la intuición porque va a estar ahí muy presente como ese Marte en Cáncer que nos va a ayudar a entender qué es lo que necesitamos, ¿no? Aunque en el momento no sepamos hacia dónde estamos tirando. Y bueno, y aquí tenemos el eclipse lunar, en el cual pues es el opuesto, ¿no? Aquí está el Sol, está en Virgo en este caso, la Luna está en Piscis, cambia un poco la energía, está más centrada quizás en el agua y en la tierra, es otro tipo de lenguaje, ¿no? Veía conveniente mostrar estas dos cartas astrales, aunque bueno, ahora va a proceder Sara con su meditación, entonces por eso no me estoy centrando mucho en ellas, pero bueno, si tenéis alguna duda, pues que sepáis que podéis escribirme. Y por último, bueno, como siempre se dice que es importante ver dónde cae el eclipse, en qué casa, aquí os hemos puesto como un resumen de qué significa cada casa en astrología,
pero bueno, como es un webinar de 1 hora y tampoco me quiero enrollar demasiado, pues hemos hecho Sara y yo una iniciativa, un proyecto que es, pues en este caso sería recibir 2 audios, uno de la interpretación más enfocada hacia cómo te afecta a ti en tu carta astral este eclipse, ¿no? Con qué conecta, hacia dónde te lleva, y el segundo más enfocado hacia una meditación guiada, una integración, un ritual, pues que esa parte la va a llevar más Sara, ¿no? Y bueno, hemos querido como... Es una prueba, ¿no? O sea, no lo hemos hecho antes, ya nos han pedido un par de personas cartas y han salido como cosas muy bonitas, pero bueno, queríamos hacer un poco así que a las primeras 3 personas que fuese 15 euros y luego ya sería 20, ¿no? O sea que serían como casi 40 minutos de interpretación con integración para este eclipse. Y nada, que sepáis que estáis a tiempo por si os apetece y os resuena. Y si no, pues aquí os hemos dejado un breve resumen, si sabéis sacar la carta astral y todo eso, que ya haremos otro webinar sobre eso porque es un tema, cómo interpretar y cómo sacar los puntos clave. Pues si ya tenéis la vuestra, pues que sepáis en cuál de todas las casas cae y tenéis ahí como un breve resumen, ¿no? Básicamente, en la casa en la que caiga, pues puede haber un reordenamiento, ¿no? O sea, se puede descolocar algo para que se tenga que reordenar y se puede sentir de forma un poquillo incómoda. Pero bueno, también depende del signo que seáis. Así que nada, bueno, yo creo que mi parte ya la he hecho. Vamos a hacer una meditación guiada. Claro que sí. A llevar Sara. Bueno, vamos a empezar cerrando los ojitos. Hagamos una inhalación profunda. Sentimos como el aire entra por nuestro orificio de la nariz. Vamos lento. De nuevo, tomamos una respiración profunda. Sentimos como esos pulmones llenan y soltamos el aire. Respiramos, siente como la luz que hay en ti que va a todas las células de tu cuerpo y suelta ese aire, sintiendo como sueltas energía negativa. Una respiración un poco más profunda aún, llevándotela al estómago, luego a los pulmones y retén el aire unos instantes. Y ahora suelta. Sigue respirando así y siente tu cuerpo, cómo está en este momento. Te encuentras, estás cansada, estás triste, te sientes algo apática, sientes peso en alguna parte de tu cuerpo. Donde tienes este peso. Inhala profundo y lleva paz a este lugar donde sientes una tensión y relájalo con la exhalación. Relaja la frente, relaja la boca, suelta la tensión del cuello, de los hombros, del pecho. Y delante tuya empieza a aparecer un sol amarillo anaranjado, un sol que es el espejo de tu identidad. Tú puedes verte en ese sol.
y puedes hacerle algunas preguntas. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus dones actuales? ¿Dónde brillas? Obsérvalo de una forma auténtica y desde tu corazón. Obsérvalo porque eres brillante y es precioso que así lo reconozcas. También te puedes preguntar cuál es tu miedo más grande en este momento. ¿Dónde sientes este miedo ahora mismo? Hazte una mano a ese lugar donde sientes el miedo y presiónala. Toma una inhalación profunda. Ese aire y al soltar manda amor a ese lugar. Manda el brillo que tú. Hazlo de nuevo, inhala profundamente mientras te presionas ese lugar. Y al soltar, manda amor. Y siente cómo ese miedo se va poco a poco liberando. El sol desprende un haz de luz hacia ti y te envuelve de luz. Una luz que eres tú. Tú brillas. Tú eres ser. Poco a poco, observas que en una esquina de este sol aparece una luna. Una luna que está acercándose a ese sol. Solo observa cómo está ocurriendo. Y con cada respiración se va acercando más y más. En tu mente, di la siguiente frase. Me abro a escuchar, a entender y a ver aquello que son mis sombras. Me abro a escuchar mis emociones. Me abro a escuchar el eclipse. Me abro a ti. Cada vez el sol tiene menos luz, porque la luna va ganando territorio. Y llega un momento en el que hay una oscuridad total. Todo a tu alrededor es oscuro. ¿Cómo te sientes en esa oscuridad? Ante ti, un reflejo. No tienes por qué ser tú. Es otro ente, objeto o ser que está delante tuya. Puede ser tu niña interior. Puede ser una persona en la que ves reflejadas tus sombras. Puede ser un animal o puede ser un objeto. Pregúntale
¿Quién está escondido? ¿Qué máscaras tiene? ¿Comprendes que ese ser eres tú? De alguna forma. ¿Comprendes que has tenido que esconder partes de ti para sobrevivir? ¿Cuáles son esas partes tan auténticas de ti que has escondido? ¿Qué llora ese niño? Esa sombra, ese animal. Cuando tengas la respuesta, míralo de frente. Tócalo. Puede ser con las 2 manos. Y di gracias por tu valentía y tu fortaleza. Gracias por ayudarme a sobrevivir. Acércate como si fuerais uno y observa la oscuridad que hay alrededor de ti. Sientes que estás formando parte de un todo. Ahora mismo no sabes qué serás después del eclipse, de haber visto el miedo, el dolor, el bloqueo, aquello que te hizo esconderte y sobrevivir. Poco a poco empieza a ver de nuevo luz, de forma muy tenue, una luz auténtica y más nueva, una nueva posibilidad entra. Los empieza a iluminar a ti y al ser. Os separáis y la luz de este nuevo sol ilumina a ese ser, a ese niño, persona, ese animal, ese objeto. Poco a poco se va transformando en una bola de luz frente a ti, del color que ahora mismo estás viendo. Y dices, Eclipse, resuelve lo viejo y activa lo nuevo en mí. Yo elijo soltar quien fui para convertirme en quien vengo a ser. De nuevo, la luz ahora es total y la entidad, el ser,
brilla cada vez más, absorbiendo la luz de este sol. Este ser es pura expansión, no hay miedo, no hay ego, no hay dolor ni nada que ocultar. Es el yo genuinamente. La luz de ese ser se mete dentro de él y puedes observar claramente cómo es ahora. Hay una transformación, es distinto. ¿Cómo es físicamente ese ser? ¿Qué colores tiene? ¿Cómo huele? ¿Qué energía te transmite? Ese ser puede ser tú. Eres expansivo. ¿A qué se dedica esta versión expansiva de ti? Inhala profundo, retén el aire y suéltalo. ¿Cómo es ese ser? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo es su día a día? Ese ser expansivo, que es el reflejo de tu autenticidad y de ti mismo, se introduce dentro de tu corazón. Y la luz del eclipse te lleva directamente al amor. Ahora es un sol nuevo. Ahora puedes decir que tú eres esa presencia consciente que elige y crea. Toma una inhalación profunda y siente cómo ese ser está en ti. Inhala, sonríe. Suelta ese aire sintiendo una calma, la alineación de tu vida. ¿Cómo te sientes siendo ese ser? ¿Cómo te sientes estando expandido, sin miedo? Ahora doy el primer paso desde el amor, la humildad y la expansión. Brillo desde mi autenticidad y no desde mi ego. Poco a poco, ves sintiendo tu cuerpo consciente. Cómo ha cambiado tu sistema. ¿Qué diferencia hay con el comienzo? Echa tus hombros hacia atrás y expande tu corazón. Y siéntete merecedora de este super yo. Poco a poco, ve moviéndote, ve sintiendo tus manos, tu cuello, tu cuerpo. Siéntete expansivo, expansiva. Y sé consciente de que tú eres ese ser. Cuando quieras y estés preparado, puedes ir abriendo con ternura tus ojos. Respira, sonríe y agradece a la vida por estar y por ser.
Gracias. Muchas gracias, Sara. Gracias a vosotros.